¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos. ¿Ahí me escuchan bien con el audio? Sí, maestro, buenas tardes. Sí, profesor, Perfecto. buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bien, pues vamos a dar cierre final a este curso de Derecho Penal 1, en donde, bueno, el propósito y el objetivo es que ustedes comprendan no solo la naturaleza jurídica del derecho penal en esta atención de los delitos, sino también en la forma en que deben estudiarse, en la forma en que deben abordarse y principalmente en la forma en que deben tipificarse de acuerdo a su legislación. Es decir, nosotros a lo largo de estas 6, 7 semanas debimos haber ya comprendido que el derecho penal surge como una medida o una forma de reprimir y sobre todo no censurar, sino sancionar los actos de venganza. Es decir, que en esta tesitura nosotros debemos comprender que el derecho penal debe de estar direccionado hacia ciertas condiciones. Permítame un segundo, por favor. Listo, una disculpa. Bien, entonces decía yo que el derecho penal siempre tiene que estar en esa relación intrínseca con no solo la parte punitiva, ni tan solo la parte represora, sino también establecer esos canales adecuados para comprender a las violencias, estas violencias que tanto nos están aquejando hoy día, ¿no? Entonces, entender las generalidades, vamos a entender que el derecho penal, al ser público, se debe a una sociedad en general y que cuando ya estamos hablando de hechos constitutivos como delito, será el Ministerio Público en la materia de la representación social que corresponde el establecer esos canales adecuados para recibir, receptar, en este caso, y sobre todo encuadrar un tipo penal a través de una denuncia, una querella o una noticia criminal y darle esa certeza jurídica no solo de investigar y perseguir, sino resarcir y dignificar esos derechos que las víctimas han perdido ante quién, ante un evento llamado delito. Por tanto, nosotros debemos estar estableciendo esos canales adecuados para que el Ministerio Público, de acuerdo a estas generalidades que ya estudiamos, que ya abordamos, entendamos por qué el derecho penal tiene esa tesitura de ser una trilogía en donde se va a relacionar y se va a apoyar de la criminología y la criminalística, como parte de establecer quién ejecutó la conducta y qué hechos o cómo sucedieron esos hechos constitutivos materia de delito. ¿Sí? Obviamente del concepto del derecho penal vamos a establecer la normativa del Estado de Derecho, a su vez que el Estado de Derecho sea sometido al imperio de quién, de la ley, y que será la expresión de la voluntad de los seres humanos, sí relacionados en una relación jerárquica con respecto del Estado, pero que también la ley nos proteja esos bienes jurídicos, ¿sí? Por eso, dentro del derecho objetivo penal, vamos a establecer que el conjunto de normas y principios jurídicos son de carácter bilateral y sobre todo que van a conferir a los destinatarios de derecho, o sea, nosotros como personas, esas
esas obligaciones y deberes recíprocos, pero que de la mano con el Estado de Derecho tendrá el Estado que garantizarnos esos derechos y esas facultades de querer solicitar la acción de la justicia cuando nosotros establezcamos ese patrón de conducta violenta o de conducta antijurídica, ¿sí? Por tanto, dentro del derecho penal subjetivo, nosotros tenemos esa facultad al ser sujetos de derechos de establecer qué es el poder, la pretensión, la facultad, la autorización o la no autorización que tiene la norma jurídica frente a nosotros, sujetos de derecho. ¿Para qué? Para desarrollar ciertas actividades. Entonces, al estar sometidos en un Estado, el derecho penal corresponderá a esas directrices de cómo el derecho sustantivo llamado Código Penal va a marcar cada una de las categorías que está establecido en cuanto al bien jurídico que abordábamos en la teoría del delito, ¿no? El objeto material y el objeto jurídico. Y principalmente que con el establecimiento de los tribunales necesitamos establecer ese derecho penal adjetivo, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece los mecanismos de defensa, los mecanismos de actuación procesal cuando se judicialicen las carpetas de investigación. ¿Me explico? A lo largo de estas 6 semanas también abordamos esos pensamientos o esas escuelas jurídico-penales, esas ideas principales que van a dar desde la etapa precientífica, la etapa científica, el humanismo, y sobre todo que dan origen a establecer que la venganza privada, el hombre debe, sí, en un momento dado actuar por instinto de protegerse a sí mismo o de protección a la familia, pero no debe tomar la justicia por propia mano. Establecemos que la venganza privada, ya lo dijimos N cantidad de veces, es esa ley del talión, en donde tú me la haces, pues me la pagas más fuerte o me la pagas 2 veces, ¿no? Y no debe de ser así porque nos establece el principio constitucional que en el artículo 17 que nadie debe tomar la justicia por propia mano. En tanto que si nosotros como particulares establecemos líneas de conflicto, establecemos líneas en donde ya se están afectando bienes jurídicos o se está afectando la seguridad patrimonial, la seguridad pública, la seguridad personal y se está poniendo en peligro esa categoría de ser sujetos de derecho, pues serán las leyes entre los particulares quienes establezcan los castigos y las penas sancionadas por el Código Penal, pero reguladas y ejecutadas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, establecimos también que la venganza divina junto con la venganza pública van a ser esos elementos constitutivos de represión, en donde cada ofensa que se haga sí va a representar una ofensa a la sociedad, pero dentro del elemento divino y espiritual pudiera relacionarse un castigo a Dios, una ofensa a Dios, y será Dios quien nos sancione a través de sus reglas eclesiásticas. Sin embargo, para efectos actuales en el derecho penal, esto no puede operar. ¿Por qué? Porque si bien la Iglesia Católica específicamente tiene sus propias reglas a través de las encíclicas papales o llamado el derecho canónico, serán los juzgados civiles, perdón, los juzgados penales quienes sancionen y repriman las actuaciones en contra de civiles. Por eso, dentro de las categorías de los elementos especiales del delito y de los elementos especiales de los tribunales, hoy día las fuerzas castrenses, las fuerzas de seguridad pública, si agravian a civiles, van a ser sancionados por tribunales civiles, y en este caso por tribunales en materia penal, no en materia del fuero militar, ¿de acuerdo? Es decir, ya con una venganza pública es la conformación de los estados y que el derecho penal público va a atender sí a una divinidad, pero se va a enfocar hacia las reglas sociales para poder establecer los castigos y las represiones. El Estado va a actuar como administrador y procurador de justicia y facultará a los tribunales en materia para establecer en la medida de participación los castigos, las penas y las sanciones. Por otro lado, están suprimidas, al menos de la legislación mexicana,
los tratos crueles, la parte de las sanciones corporales, los castigos corporales, como es la tortura, los azotes, el descuartizamiento, la hoguera, que operaban quizá en épocas coloniales y quizá todavía hasta algunas épocas antes de la Revolución Mexicana. Por eso el periodo humanista va a establecer con la doctrina de César Bonesana y de César Lombroso esta teoría de los delitos y las penas que establece que las leyes son de carácter público en materia penal y deben de ser necesarias en el elemento de proscripción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que categorizar cada una de las conductas susceptibles de ser delito. Y sobre todo, proscribir la pena de muerte es importante. O sea, hoy día tenemos algunos legisladores en el Congreso de la Unión tratando de sancionar, tratando de reformar leyes que apliquen la pena capital, y en el Estado de Derecho en el que nosotros vivimos, no, eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque ante todo hay derechos humanos y México pertenece a un sistema interamericano. Dentro de la escuela clásica, exponentes como Emmanuel Kant, Federico Hegel, Pablo Juan Anselmo, John Benico Romano y desde luego Francisco Carrara expondrán esos principios de César Beccaria, pero en proporción de la pena al efecto del delito cometido, en que todos los hombres y mujeres en este plano ya de género somos iguales ante la ley y no debe de operar privilegios, que los seres humanos gozamos de libre albedrío. ¿Para qué? Para decidir cómo actuar en nuestra vida social, en nuestra vida particular y desde luego en esa relación entre los individuos. ¿Por qué? Porque quien comete un delito es porque tomó la decisión de acuerdo a lo que explicábamos en el video de anoche, esa parte del iter criminis, ¿sí? En cuanto que la escuela positivista, con exponentes como César Lombroso, Augusto Comte, apoyados en la antropología criminal, van a destinar que el delincuente a lo mejor puede ser nato. Y esas condiciones natas es lo que explicará el atavismo, es decir, los antecedentes familiares, los antecedentes genéticos, dentro de un aspecto físico y psicológico especial. Porque César Lombroso estudiaba los cráneos de los delincuentes para establecer el grado de lesividad para una cuestión facultativa de delito. ¿Sí? Ahora, Enrico Ferri va a establecer la escuela de la sociología criminal como análisis sobre las causas de la comisión de delitos. Esos ambientes sociales, físicos, económicos, geográficos, por los cuales el delincuente puede cometer delitos. Ahora bien, Sigmund Freud, que es el padre de la psicología criminal y del psicoanálisis a la par, establece que el delincuente necesita procesos particulares a los efectos reactivos de las conductas. Es decir, va a establecer que dentro del psicoanálisis, con el ello, el superyo y el yo, encontraremos un efecto regulador de las emociones y cómo estamos dando respuesta a esas emociones, ¿sí? Obviamente, el concepto de derecho penal necesita establecerse como un orden político y social, que a través de una comunidad se establezcan medidas preventivas, pero que si ya se cometieron delitos, establezcamos las medidas y sanciones. ¿Para qué? Para establecer las penas, ¿sí? Hay que fijar el bien jurídico tutelado de la sociedad con respecto al Estado. El derecho penal es normativo porque consiste en el conjunto de normas jurídicas llamado Código Penal que determinan los delitos y su grado de punibilidad. Y desde luego es valorativo porque va a atender a valores esenciales de los seres humanos. Con esto va a surgir el jus penali, es decir, el derecho penal objetivo, que se va a relacionar entre ese elemento objetivo y subjetivo, porque el jus penali va a ser el mandato, va a ser el orden jurídico, va a establecer esa facultad con respecto al derecho subjetivo. ¿Para qué? Para que de acuerdo con el efecto sancionador del Estado se constituyan esas reglas y principios jurídicamente tutelados en protección de los seres humanos, ¿sí? En tanto que el jus puniendi tendrá simplemente al sujeto de derecho la facultad que posee el Estado. ¿Para qué? Para imponer y sobre todo ejecutar los castigos, las sanciones, las medidas cautelares, en su caso las penas privativas de libertad o en otros casos las penas y sanciones pecuniarias como parte de un elemento económico de reparador del daño. ¿De acuerdo? También a lo largo del curso, muchachos, vimos esta parte de la teoría de la ley penal que se va a abocar
al estudio etiológico y sobre todo jurídico, clínico, para establecer al fenómeno criminal. ¿Por qué el fenómeno criminal es importante estudiarlo? Porque ahí vamos a constituir qué es un delito, qué elementos debe contener un delito, quién ejecutó ese delito o quién materializó y consumó el resultado material del delito, pues a través del agente activo llamado delincuente o criminal. Y el establecimiento de las penas debe ubicar al derecho público penal en esas afectaciones que tienen los bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Esas lesiones que causan a la seguridad jurídica de carácter público. En tanto que el derecho penal puede variar, sí, respecto de sistemas jurídicos nacionales o internacionales, pero su situación real es que la sociedad puede atravesar por violencias como por ejemplo el homicidio, el narcotráfico, la extorsión, la desaparición forzada de personas, el feminicidio. Entonces, el derecho penal tiene que dar ese efecto tutelar para evitar linchamientos que sucedían en la venganza privada, ¿sí? Entonces, desde esta pena, establecimos que la teoría de la ley penal va a establecer a la aplicación de las reglas jurídicas para los sujetos de derecho, es decir, los ciudadanos. ¿Quién las va a sancionar? El Estado. ¿Quién las va a ejecutar? El Estado a través de las instituciones en materia penal, como son las fiscalías, los tribunales y las procuradurías especializadas. Va a atender a condiciones de materia y territorio donde se cometan esos alcances y limitaciones de los delitos. Aparecerá un problema concreto en el ámbito material. En el ámbito temporal, la norma debe de ser vigente, la norma debe de ser efectiva, eficaz y eficiente para que nosotros tengamos una justicia penal adecuada, garantista y sobre todo tutelar en materia de derechos humanos, que retribuya a las víctimas u ofendidos ese elemento que tenían antes de sufrir el evento agraviante. Y por tanto, en la demarcación geográfica y el espacio físico corresponde al ámbito espacial de validez, que relacionado con el ámbito personal es a quién directamente se le debe aplicar esa sanción del Código Penal. En este caso, si el agente activo se trata de personas físicas, pues será a esa persona física a la que se le impute esa conducta susceptible de ser delito. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? No, Todo bien, ninguna. profesor. Todo bien, profesor. Bien, muchas Gracias. gracias. Continúo. Desde luego que dentro de este contexto de los ámbitos de ley penal, ya establecimos que la territorialidad puede tener principios de extraterritorialidad, porque recuerden que México, si bien tiene demarcaciones en sus 32 entidades federativas, de acuerdo con los estatutos de las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, establecemos que todos los individuos somos iguales en un plano global. Y por tanto, ese principio de igualdad establece la procedencia, las causas de justificación, la declaración del derecho internacional y sobre todo en qué casos puede haber inmunidad diplomática. Por eso el principio extraterritorial establece que México, en esa parte de las embajadas, los buques y las aeronaves, también podrá sancionar a personas que sean perseguidas por delitos cometidos en México o en sus expansiones territoriales. Pero obviamente a través del derecho de tratados, nosotros tenemos que establecer cómo esos tratados internacionales, al ser un acto jurídico, tienen que señalar las medidas eficaces para establecer los alcances jurídicos de nuestro derecho penal a personas que se hayan sustraído de la acción de la justicia y desde luego relacionar esos efectos jurídicos y normativos para que ellos sean en su defecto traídos al país o castigados bajo los estatutos internacionales y de aplicabilidad en el derecho penal mexicano. ¿De acuerdo? Ahora, el concurso, conflicto o concurrencia de normas jurídicas va a ser esa relación que tienen diversas normas con el derecho penal, como en el concurso aparente de normas jurídicas. ¿Por qué? Porque algunas leyes pueden tener las mismas categorías o los mismos criterios de aplicabilidad en cuanto a la naturaleza jurídica de la conducta. Lo establecíamos en las sesiones, ¿no? Que a lo mejor una norma vigente llamada Código Civil con respecto del delito o más bien de la conducta de violencia familiar, pues está relacionada en esa concurrencia de normas con el derecho penal, al establecer que el derecho penal también sanciona y castiga ese delito llamado violencia familiar. Habrá que determinar el grado de lesiones para establecer si me voy por una vía civil
o bien si me voy por una vía penal, que será más ad hoc, que será más tutelar y sobre todo que será más beneficioso para nosotros los ciudadanos. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente hay principios de especialidad que los problemas puedan resolverse basándose en la norma que sea más prevaleciente para la calidad especial, ¿sí? Tiene que haber ese principio de conjunción o absorción, que el problema real, el problema mayor, atrape a un problema menor y se modifique la circunstancia calificadora del Ministerio Público, ¿de acuerdo? Esas reclasificaciones que hacemos a los delitos. El principio de subsidiariedad que excluye esa condición subsidiaria, pero para establecer que la norma principal tiene que prevalecer en el criterio del menor al mayor daño, del menor a la mayor gravedad, la cuantía de las lesiones, la cuantía de la afectación en los bienes patrimoniales, por ejemplo, el homicidio, que es la figura de mayor punición en nuestro derecho, y sobre todo porque el bien jurídico tutelado mayor que nosotros poseemos en un sistema social es la vida misma. ¿De acuerdo? Obviamente el principio de alternatividad que va a establecer aquellos bienes jurídicos típicos distintos, porque no es lo mismo un delito de lesiones leves a lesiones que ya pongan en riesgo algún órgano, que pongan en peligro algún órgano, o bien que ya te dejen con una incapacidad permanente parcial o una incapacidad permanente temporal o que ya te priven de la vida. Por eso hay que ubicar esa alternatividad del concurso de normas para establecer que de acuerdo a la problemática, muchas veces la norma debe prevalecer para subsanar aquellos delitos que se vayan en ese proceso de gravedad y que dentro de una acumulación de procesos establezcamos que la prisión pudiera ser el mayor castigo que se esté ejecutando. Ahora bien, también establecimos que el derecho penal es un elemento científico, muchachos, porque se va a aplicar métodos y técnicas de investigación, ¿sí? Nosotros debemos apoyarnos de ciencias jurídicas llamadas ciencias penales y que en este sentido nosotros hay que establecer primero el concepto de delito y que el delito es una conducta de acción o de omisión que sancionan las leyes penales, ¿sí? Recordemos, el delito siempre será una conducta de acción o bien que esa acción pudiera tener elementos modificadores como es una omisión simple o una omisión de comisión, una comisión por omisión. Entonces, estos elementos típicos de la teoría del delito tendrán que estar estipulados de acuerdo al daño que se esté infligiendo a la sociedad, como lo decía Cesare Beccaria, ¿sí? Y que de acuerdo a esta conjunción del sujeto activo y el sujeto pasivo, los presupuestos básicos atenderán a la naturaleza del delito. Cuando yo estoy hablando de presupuesto básico, por ejemplo, en el delito de fraude, su naturaleza y presupuesto será el engaño en el cual estoy haciendo incurrir a esa persona para que yo afecte su patrimonio. Si estoy hablando de un delito de participación en el suicidio, recuerden que las personas depresivas son muy tendientes a lo mejor a seguir figuras, a escuchar a personas, a seguir patrones, ejemplos. Y si de repente una persona la induce a autoprivarse de la vida, ¿qué va a suceder? Que ya esa consumación tuvo precedido un presupuesto básico, que será el poder de persuasión que podamos tener las personas, ¿sí? Entonces hay que entender esos presupuestos básicos entre el bien jurídico tutelado y el objeto material para que de acuerdo con las categorías de los presupuestos básicos especiales, esas exigencias que tiene la norma para que el delito sea considerado como tal y sobre todo que la ley lo sancione y lo punibilice. Porque no podemos establecer esa conjunción de delitos de acuerdo a esas condiciones utópicas, esas condiciones inexistentes. Recordemos que en los presupuestos del delito también van a aparecer las dos figuras importantísimas para el derecho y sobre todo para el estudio del derecho penal, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo siempre será una persona física, que sinónimamente se le puede llamar agente criminal, delincuente, agresor. Y entonces en esa condición, el sujeto activo va a afectar, de acuerdo a la descripción legal del delito, un objeto jurídico
que requiera la intervención de las autoridades, pero también del Estado al sancionar por medio de las leyes esa condición. Por eso el sujeto activo siempre tiene que encontrarse en esa categoría de la responsabilidad penal, que de acuerdo a las condiciones accesorias establezcamos los medios idóneos de consumación del delito. Por otra parte, tenemos al sujeto pasivo, que será esa persona física o moral. Aquí sí cabe la posibilidad que en los delitos el sujeto pasivo pueda ser una persona moral o jurídico colectiva, sobre quienes van a recaer el daño o la puesta en peligro causado por la conducta del agente criminal. Es decir, aquí el sujeto pasivo es quien resiente directa o indirectamente la conducta, porque también se les va a categorizar como víctimas ofendidos y que en este caso quien cometa los delitos van a resentir esas afectaciones colaterales. ¿Me explico? Entonces, obviamente nosotros dentro de estos presupuestos necesitamos establecer que la conducta es ese movimiento corporal y sobre todo materializar para llegar a un resultado final. Que el delito, al ser ese elemento de bien jurídico tutelado, va a resultar una afectación y serán las leyes penales quienes desde el elemento material establezcan qué personas o qué cosas están siendo directamente afectadas por esas conductas dolosas o esas conductas culposas, ¿sí? Entonces, en esta parte, el objeto jurídico del delito será ese interés legítimo, ese interés jurídico y esa esfera jurídica que se está afectando por la conjugación de los elementos típicos del delito. Porque recordemos que el objeto jurídico será esa puesta en peligro o ese peligro inminente, el cual se está agraviando a través de la conducta criminal. Algunos de los bienes jurídicos que establece el Código Penal, ya lo referimos, la vida y la integridad física y corporal, la libertad de expresión, la libertad de seguridad jurídica, el elemento psicosexual, delitos que ponen en riesgo el libre desarrollo de la libertad, el libre desarrollo psicosexual, el patrimonio, la salud pública, la seguridad nacional. Por tanto, nosotros debemos establecer que dentro de los presupuestos del delito, establecer quién es el sujeto activo de la acción en contra de un sujeto pasivo quien resiente directa o indirectamente la acción y que el objeto material respecto del objeto pasivo, del sujeto pasivo será la cosa material o incorpórea, corpórea o incorpórea. Y el objeto jurídico, esa descripción en el catálogo de delitos que me establecerá el tipo penal que yo debo seguir. Si estoy hablando de delitos que ponen en riesgo la vida y la integridad física, pues ahí ese es el bien jurídico tutelado, la vida y la integridad física. Pero específicamente el objeto jurídico material se reducirá o se ampliará en esa cuestión. Si estoy hablando de este tipo de categorías, el homicidio que priva de la vida, las lesiones que pueden causar daños corporales, lesiones, y sobre todo esa parte de la privación ilegal de la vida, ¿sí? Ahora, en esta parte nosotros tenemos que entender que el delito como elemento sustancial debe establecerse desde el elemento unitario utilizador como esa no admisión de divisiones. El delito tiene que perseguirse y adecuarse, sobre todo establecer los canales de investigación sobre un elemento atomizador y analítico, porque el resultado puede variar de muchas formas, que de acuerdo con esta parte del número determinado de elementos, mínimo se pueden requerir 3 a 7 elementos para conjugar esta doctrina de los elementos del delito. Recordemos que desde un concepto pentatómico, el delito es una conducta de acción o omisión. Es un elemento típico porque está tipificado en el Código Penal, o debería estar tipificado en el Código Penal. Es una conducta antijurídica porque es contraria al derecho, porque es contraria a las leyes penales. Es culpable porque en el momento de ejecutar la conducta, ya el Código Penal te está estableciendo el grado de punición que tú debes establecer. Porque aquí culpabilidad y punibilidad se están encargando ya de sancionar desde el elemento del castigo a esa conducta violenta. Desde luego que hay que entender
que para poder ejecutar el delito, yo debo analizar qué es una conducta. Y la conducta viene precedida de un elemento volitivo. Cuando yo hablo de elemento volitivo es esa materialización pura de la gente de querer causar un daño. La voluntad propia. Porque cuando una persona ya está siendo coaccionada u obligada a cometer delitos, ya no podemos establecer los elementos volitivos, ¿sí? Ya estamos ahí en una circunstancia modificadora que permite, no sé, modificar ese tipo penal. Ahora, la actividad siempre será ese hacer o actuar de acuerdo con el derecho positivo que implica el movimiento corporal del cuerpo humano para llegar a un resultado material y formal y sobre todo el fin deseado por ese agente criminal que va a afectar al sujeto pasivo y que esta consecuencia debe de estar prevista en las normas y leyes penales, ¿sí? Por eso, estudiar el nexo de causalidad en los delitos, hay que establecer la conducta que pueda llevar ese ligamen para producir un efecto, resultado final y material de esa conducta. ¿Sale? Entonces, en esta condición, recordemos también que para efectos jurídicos en materia penal, los delitos por el resultado tienen que establecerse de acuerdo a elementos formales y materiales. Los elementos formales, pues, establecerán la mera simple acción, la mera actividad de querer causar el daño. Y la materialidad de este resultado es los medios que yo empleé para cometer la conducta. Porque a lo mejor, si quise privar de la vida de una persona, tuve que hacer instrumentos por arma de fuego o elementos cortantes, punzocortantes, policontundentes, ¿sí? Entonces, el resultado, al ser una actividad y un resultado, tiene que establecer una línea del tiempo simultánea, ¿sí? Esa parte de establecer las 24 horas previas a un evento delictivo desde el efecto victimológico, pues es referente a los elementos de la lesión que se está causando y que la lesión corresponde a la tipicidad y la puesta en peligro del bien jurídico tutelado que reserva el derecho penal. Ese curso legal de facto para producir el efecto causa o la causa y el efecto del delito. ¿De acuerdo? Entonces, hay delitos que por el daño que causa, pues pudieran establecerse de manera inmediata, como lo es el robo, las lesiones, pero también pudiera haber delitos que se están prolongando en cuanto a su temporalidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, Todo ninguna. bien, todo bien, profesor. Muchas gracias. Entonces, de acuerdo a las calificaciones del elemento interno del delito, nosotros podemos establecer los grados de dolo o de culpa. Ya en el dolo puede haber dolo eventual y todas esas categorías que más adelante ustedes van a estudiar cuando vean delitos en particular. Sin embargo, el dolo, en materia general, se va a tratar de ese resultado típicamente antijurídico, ese quebrantamiento volitivo de la ley penal y que traerá aparejada la manifestación humana, pero como resultado la sanción de la ley. Y que en tanto la culpa, a lo mejor la conducta pudiera haberse previsto, pero no se evitó causar el daño. Por eso en el dolo, el elemento principal es toda la intención de querer causar el daño. Y en la culpa no, porque en la culpa a lo mejor no se encontraban los elementos idóneos, pero aún así se materializaron. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, para esto hay que entender que los delitos se persiguen por dos vías, o por tres ya actualmente con el sistema penal acusatorio y adversarial. Los delitos pueden proceder de forma oficiosa o ex oficio cuando la denuncia y cuando se presuma que hay un hecho presumiblemente constitutivo de delito. Cualquier persona que tenga conocimiento de esos hechos puede asistir al Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente y la autoridad debe estar enterada que se ha cometido ese delito. En tanto que la autoridad al proceder debe de enterarse cómo fueron las condiciones de la comisión del delito y sobre todo preservar ese elemento discrecional, ese elemento de confidencialidad con el denunciante. ¿Quiénes pueden denunciar un delito? La víctima directa, el ofendido o quizá el primer respondiente. Ahora, los delitos querellantes o llamados de querella son aquellos en donde el agente pasivo o por medio de sus representantes legítimos
deben apersonarse en la fiscalía para levantar la denuncia y que el Ministerio Público encuadre el tipo penal. Es decir, esos delitos perseguibles pudieran ser por delitos no graves, pudieran caber la posibilidad de que haya un perdón del ofendido, que a diferencia con los delitos de carácter oficioso, ahí no hay cabida al perdón del ofendido y el delito se tiene que seguir hasta sus últimas consecuencias. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta parte nosotros establecimos ya en el video explicativo que el intercriminis tiene dos fases. O sea, el intercriminis como camino del delito va a darnos esos elementos para el desarrollo, origen y evolución de un proceso criminal. Y sobre todo, estudiar el intercriminis debe radicar en la importancia definitiva. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la fase interna ya sabemos que es ese proceso interior que tiene el individuo para dilucidar si puede cometer una conducta susceptible de delito. Los elementos ideativos, deliberativos y resolutivos van a dar origen a una idea criminal en donde el agente, de acuerdo a la deliberación, rechaza o acepta esas condiciones favorables y desfavorables por las cuales puede cometer la conducta. En tanto que de acuerdo a la resolución, el sujeto va a decidir ya con los medios preparatorios consumar la conducta o llevarla a cabo cuando menos. Entonces, la fase interna es la fase más importante para el estudio de las ciencias penales en la condición de criminología, ¿sí? Obviamente, esta fase no es sancionada por las leyes penales, puesto que no estás materializando la conducta. Ahora, en cuanto a la fase externa, ahí sí, esta fase es punible para el derecho penal porque va a emerger los acontecimientos desde el interior del individuo, pero ya con trascendencia jurídica, porque ese elemento volitivo de querer delinquir se va a valer de los elementos preparatorios para consumar el acto antijurídico. Y esa parte pueden ser, repito, objetos, armas o incluso personas, ¿sí? Podemos tener en el delito la tentativa, que son esos actos materiales y tendientes a producir o ejecutar un delito. Sin embargo, que por causas ajenas al sujeto pasivo, se puede negar esa conducta de dolo o de culpa. Ahora, la tentativa dentro de intercriminis es ese grado de ejecución que queda incompleto y que por causas no propias del agente pasivo, la intención delictuosa no se castiga. Ajá. Entonces, obviamente, dentro de la fase de la ley penal del intercriminis, nosotros debemos distinguir cuáles son las categorías del delito frustrado, es decir, esas condiciones de la tentativa inacabada. Y sobre todo, que dentro de del desistimiento, el desistimiento, a diferencia del delito no consumado, será esa materia espontánea que tiene el sujeto pasivo para arrepentirse de querer consumar una conducta susceptible de delito. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que establecer siempre la parte de autoría y participación, cuando las personas van a delinquir por sí solas, cuando las personas van a delinquir en dos o más grupos, o incluso ya delitos de muchedumbre que actualmente han aquejado a nuestro país. ¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos dudas, jóvenes, preguntas. Todo bien, profesor, todo bien. Bien, gracias. Ok, entonces, vayamos cerrando la sesión. Magali, ¿con qué se queda de este curso? Bueno, yo me quedo con el aprendizaje de la criminología. Bien. ¿Nada más? Ajá, nada más. Ok, perfecto. Jesús, ¿con qué se queda de este curso? Bueno, profesor, mire, yo me quedo con que, pues, debemos de adentrarnos un poco más entre lo que es lo pasivo, prácticamente a ir buscando la manera de cómo irnos adentrando en la ley para poder, pues, ejercerla más que nada, ¿me entiende? Claro. Eso es donde debemos de ayudar principalmente
chequear bien de qué manera ejercer a la perfección la ley. Perfecto, muy bien. Pues así es, mis queridos abogados, entender esta parte de la ley, de su elemento aplicativo, de su elemento normativo y su elemento sancionador. Creo que el derecho penal apertura mucho a lo que es la conciencia y la noción científica, y sobre todo que debemos dejar al derecho penal como ese elemento represor y punitivo de las leyes. Hoy día México necesita buenos procuradores, necesita buenos ministerios públicos, necesita buenas policías de investigación y sobre todo, con el apoyo de servicios periciales, establecer los parámetros constitutivos para hacer una buena etiología del delito, porque de lo contrario van a seguir existiendo esas condiciones de fallas en el sistema de justicia penal acusatorio, ¿sí? Hoy día necesitamos establecer que el derecho penal, atendiendo a una colectividad, necesita ser visto ya desde un elemento preventivo y no represor. Con el apoyo de la criminología y esta parte de cómo aplicar leyes, vamos a mejorar los sistemas de procedibilidad en materia penal. ¿De acuerdo? Ahora, que con el elemento ya constitutivo de delito sea la criminalística quien dé luz a esos delitos, dé voz a esas víctimas. Porque dice Edmond Locard que los indicios son testigos mudos que pueden establecer parámetros de investigación. Entonces, hay que razonar muy bien cómo estamos parados actualmente en la materia jurídica, en la materia penal, y sobre todo a elaborar constructos para que nosotros entendamos y apliquemos de una manera más eficaz nuestra normatividad. Porque de nada sirve tener un catálogo de delitos tan amplio, tan expedito, tan explicado, si como justiciables, como postulantes y como estudiantes de derecho no comprendemos la mínima génesis de lo que pueda ser un elemento constitutivo como delito. Recordemos que para la investigación criminal no podemos dar por afirmativo absolutamente nada. Se tiene que estudiar, se tiene que razonar y sobre todo se tiene que procesar en cuanto a los elementos constitutivos de los métodos de investigación. Entonces, mi intención a lo largo de estas 6, 7 semanas, muchachos, fue aperturar de una manera muy distinta estas condiciones del derecho penal. Que ustedes vean y volteen hacia lo que son los elementos estatutivos de lo que es la norma jurídica, sí, por sí misma, pero con el apoyo de ciencias sociales, de ciencias penales y sobre todo de los métodos de investigación para yo poder ser un mejor litigante, para poderme comer vivo al Ministerio Público cuando formule una acusación o si me dedico a ser Ministerio Público, establecer los canales adecuados para un buen encuadre en el tipo penal. La tarea que hoy día les encomiendo a partir de la conclusión de este curso es que se aboquen a estudiar su código, lo escriban mucho de cómo entender un tipo penal, qué circunstancias agravan o qué circunstancias atenúan las condiciones de una persona imputada por un delito. Porque esto nos va a permitir en primera línea descartar sospechosos y posteriormente encontrar al verdadero responsable de la comisión de un delito. ¿De acuerdo, jóvenes? Pues no me queda más que agradecerles su atención en este curso. Yo cierro sesión. Les agradezco infinitamente su disposición, les agradezco infinitamente que se tomen el tiempo de entrar a estas sesiones porque finalmente son para ustedes y que en esta sinergia del estudiante y el profesor hagamos unos buenos equipos de trabajo. Ya en próximas fechas están por cerrar sus exámenes, resuélvanlos por favor a la brevedad posible y bueno, ya el ponderaje de las actividades, ahí estaremos ya asentándolo. ¿De acuerdo, muchachos? Les deseo un buen éxito, esperemos vernos en el siguiente módulo y si no es así, bueno, pues estoy a sus órdenes y a su disposición a través de los canales adecuados de la institución. Pasen ustedes una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, maestra. Igualmente, hasta luego. Hasta Gracias. luego, profesor, y se agradece todo su conocimiento transferido. Es un Muchas placer gracias. compartirlo con ustedes, muchachos. Muchas gracias. Gracias, agradecidos estamos. Agradecidos, maestra. Hasta luego.